Webinar, más allá de la cuota, formación para una inclusión sostenible, en esta eh, actividad que organiza Fundación TACAL para cada uno de ustedes. Así que vamos a ir esperando para que se vayan conectando. Hoy día me va a acompañar Carla y también está todo el equipo de Fundación TACAL. Hola, buenos días, gestor de inclusión. ¿Me pueden ir cortando en el chat por mientras sus nombres para ir saludándolos? ¿De dónde son? Si son de Santiago, de región. Eh, Van 54 asistentes. Vamos a esperar unos minutos más. Buenos días, Natalia. Tanto tiempo. Hola, Jennifer. Bienvenida. Hola, María Angélica. Bienvenida desde Talcahuano. Desde Guatemala. ¡Wow! Hola, Marjorie. Bienvenida. A ver, vamos a seguir acá. Buenos días, Maritza Pereira. Buenos días. Desde Alto Hospicio, Bonimir. Bienvenida. Jennifer, gestora de inclusión de Confuturo. Bienvenida también. Simona Farías de Rancagua. Bienvenida. Miguel Cariaga, Grupo Costanera. Hola, Bianca. Tanto tiempo. Bienvenida también. Hola, Cristina Alonso desde Santiago. Bienvenida. Ani, desde Puerto Montt, de la región de los lagos. Wow, estará lloviendo por allá porque acá en Santiago no ha llovido nada este año. O encuentro yo que ha llovido poquito. Esteban, bienvenido. Karen Troscoso, bienvenido. Qué bueno poder leerte y volver a escucharte. Hola, Benjamín. Patricia Norambuena de Soceduca, de Maipú, bienvenida. Wow, wow, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Esteban, buenos días. Hola, Lidia, bienvenida. Yubitsa, de Quillota, mira, mi familia es de Quillota, bienvenida. Angelina Rifo, encargada de bienestar de Pingon, Chile. Bienvenida también. De Ama Time, bienvenidos, Felipe, buenos días. Hola, Josefa, estudiante, bienvenida, bienvenida. Aquí llegó también a acompañarnos Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, hola, Cris. Buenos días. Saludos ahí a todos. He estado mirando también el chat. Tenemos harta gente de región también. Qué bueno Sí, eso. sí, del extranjero también. Estamos internacionales. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a esperar un par de minutos más para dar inicio a la actividad de hoy. Se ve bien la proyección, ¿cierto? Me pueden contestar en el chat. Gracias, Marco. Bienvenido también. Buenos días, Felipe. Qué bueno que se ve bien.
Ya, yo creo que ya estamos en hora. Vamos a dar inicio hoy día a este webinar, más allá de la cuota, formación para una inclusión sostenible. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Kerima, yo soy terapeuta ocupacional de Fundación Tacal, subgerente comercial y de vínculos con empresas. Llevo alrededor de 12 años trabajando en temas de inclusión laboral y me vengo reintegrando de mi postnatal. Así que estoy ahí, como dice mi hermano, empezando a que la ardilla se mueva ahí en la ruedita para poder ir retomando todos los temas y es un agrado poder empezar y retomar los temas con una actividad como esta. Y hoy día me acompaña una colega, terapeuta ocupacional también, diplomada en proyectos de la Universidad Católica, que también lleva muchos años trabajando en temas de inclusión, no tantos como yo, ¿ah? Carla es harto más joven que yo, así que no son tantos años, pero tiene mucha experiencia en el trabajo directo con personas con discapacidad. Y con todo lo que tiene que ver con el tema de los ajustes razonables, las evaluaciones de puestos de trabajo y la formación, que es un hito clave para el proceso, para que el proceso de inclusión de una persona con discapacidad sea lo más sostenible posible. Nosotros apuntamos desde Fundación Tacal y desde nuestros 40 años que llevamos ya, este año estamos de cumpleaños, así que vamos a cumplir 40 años, donde los procesos de inclusión sean procesos que sean exitosos y que se mantengan en el tiempo. A la fecha tenemos, ayúdame ahí con el número, Carla, 2.900 más o menos. 2.900 personas Sí. con contrato indefinido que han pasado por Fundación Tacal y que han vivido un proceso de formación y de inclusión acompañados por nosotros. Así que dicho esto, damos inicio hoy día a nuestra actividad. La idea y cómo nos vamos a organizar es que nosotros primero vamos a ir presentándoles, pero la idea también es que sea algo bien interactivo. Si van teniendo dudas, consultas o preguntas, las pueden ir dejando en el chat y yo las voy a ir levantando y tomando en la medida que los tiempos y sean atingentes al tema que estamos trabajando. ¿Ya? ¿Por qué quisimos compartir con ustedes hoy día este webinar? Ah, pero se me olvida. Tengo que partir además contando algo súper interesante y muy novedoso. Como saben muchos de ustedes, hoy día Fundación Tacal está en unas instalaciones nuevas, maravillosas, unos edificios muy bonitos en Independencia que no solamente son bonitos, sino que además buscamos seguir capacitando y ya llegar a más de 1.000 personas anualmente a capacitar. Y esto lleva consigo también un nuevo cambio de la imagen de Fundación Tacal, que está mucho más atingente a los temas de hoy día, a cómo estamos hoy día, a cómo está el mundo hoy día. Y por eso hicimos este refresh. Es un refresh en donde la imagen, si ustedes ven, el logo de Fundación Tacal cambia. Es un puente que es real, es un puente que en donde está ubicada Fundación Tacal en Independencia, y donde desde ya los invito a que vengan a conocernos, es un puente que une dos edificios. ¿Y por qué? Porque hoy día Fundación Tacal, nosotros como Fundación Tacal somos el puente que une a las personas con discapacidad con su futuro empleo, pero también el puente que los une a ustedes como empresa con nosotros para que podamos apoyarlos en buscar soluciones sin poder gestionar esa cultura inclusiva que tanto se anhela en las organizaciones. Nosotros apuntamos a que ustedes como empresas vayan más allá del 1%. Puede ser que hoy día muchos de los que están acá participando ya cumplan con la cuota, pero el objetivo es que podamos caminar mucho más allá. Si bien hay una modificación de la ley, que lo vamos a conversar, hoy día no se aspira solamente al 1, sino que aspiramos a que la ley ya empiece a regir con el 2%. Este es un camino que hay que recorrer a través de este puente. Y este puente somos nosotros, que los podemos ir acompañando para que el proceso sea lo más exitoso posible. En términos generales y muy rápidos en términos de la normativa y de lo que está ocurriendo, tenemos súper claro que existe en nuestro país, ¿cierto?, un gran paraguas legal que orienta a todas las organizaciones sobre 100 trabajadores a cumplir con varias cosas. Lo primero es que todas las empresas que tienen más de 100 colaboradores sí o sí tienen que tener el 1% de personas con discapacidad con su credencial de discapacidad y además tienen que tener gestor de inclusión. Probablemente muchos de los que están aquí, más de 90 personas, muchos de ustedes están certificados como gestores de inclusión. Y además la ley les exige que anualmente, todos los meses de enero, ustedes comuniquen
a la Dirección del Trabajo cuál es la situación en materia de inclusión de personas con discapacidad. Ya en esa comunicación que ustedes hacen, tienen que informar anualmente sus planes de inclusión, que básicamente corresponden a qué es lo que van a hacer para promover la inclusión dentro de la organización, y también tienen que informar su 1%. En el caso que no estén cumpliendo, van a tener que informar aquellas medidas alternativas que vayan a tomar, por ejemplo, donaciones a fundaciones que tengan proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social, como es Fundación Tacal, o subcontratos que tengan con empresas que tengan contratos de personas con discapacidad. Han habido varias modificaciones, yo no voy a entrar hoy día en el detalle de las modificaciones de cada una de esas medidas alternativas, porque el objetivo nuestro hoy día es poder contarles que aún están a tiempo. Están a tiempo para que, llegado a enero del año 2026, fecha en la cual tienen que hacer esa comunicación electrónica, puedan comunicar que tienen personas con discapacidad contratada y que el 1% lo están cumpliendo. Nuestro objetivo y nuestra misión desde Fundación Tacal es capacitar a las personas con discapacidad y buscarles un empleo. Y eso es lo que hoy día les queremos contar y les queremos mostrar, ¿cierto, Carla? Así es. Así es. Bueno, también dentro de los objetivos de lo que vamos a ver hoy día es justamente poder ahondar un poco en lo que tiene que ver con el trabajo de Fundación Tacal en el área de formación y también el apoyo que se otorga a las empresas y el gran trabajo que hacemos en cuanto a lo que es inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Sí? Nosotros tenemos ahí un gran objetivo macro, un objetivo, digamos, que es nuestro propósito de vida, ¿no es cierto? El propósito que late en el corazón de Fundación Tacal, que es la inclusión de las personas con discapacidad a un empleo. Y que sabemos que producto de toda la normativa que estaba comentando recién Kerima, ha tenido un boom súper grande, pero como lo dijimos al principio, en Fundación Tacal llevamos hartos años trabajando en esto, digamos, es la primera institución que se dedicó a por allá por los años 80 a poder trabajar y preocuparse de las personas con discapacidad y poder pensar, ¿no es cierto?, en esos años en que una persona con discapacidad pudiera trabajar al igual que cualquier otra persona en una empresa. Y hoy día es lo que nos mueve y hemos ahí tenido un gran salto y desarrollo y es lo que queremos contarles hoy día, queremos conversar, también poder escucharlos con respecto a experiencias y también comentar y contarles que nosotros también hemos sido parte ahí de varias experiencias con empresas, conocemos ahí algunos de sus dolores, conocemos algunos de sus experiencias, ¿no es cierto? Y la idea de esto es poder cada vez más ir aprendiendo, adquiriendo herramientas para que logremos una inclusión real, ¿no es cierto? Que no vaya solo por lo que nosotros tenemos como un sentido de exigencia normativa, sino que entendamos el corazón de lo que es el objetivo de incluir personas con discapacidad en el contexto laboral, ¿no es cierto? Ujú. Muy amoroso, muy amable, muy cariñoso, muy atento con todo el mundo, siempre está preocupado de los demás. Ya lleva 4 años donde está trabajando, le gusta su trabajo. Sebastián es ¿Se escucha? muy buen trabajador, muy puntual. Es participativo, es ordenado también y es súper proactivo. Hola, soy Sebastián. Estoy feliz, muy de trabajo, buenos compañeros, más plata. Para él ha sido algo muy positivo, muy importante y genera un impacto muy positivo para todos los demás dentro del equipo. Es importante la inclusión porque todos tenemos capacidades, todos necesitamos una oportunidad para trabajar. Es importante más presa de trabajar en su institución. Carla, quizás nos puedes contar un poquito quién es Sebastián y quiénes son el Castillo Forestal. Sí. Bueno, quisimos mostrar esta historia porque yo creo que refleja súper bien lo que es una inclusión real desde el punto de vista
digamos, de la persona, su perfil y sus competencias, y también de la empresa como tal. ¿Ya? Ahí ustedes vieron a Sebastián, ¿no es cierto? Lo vieron con su uniforme, con su perchera. Él es una persona que estuvo en nuestra fundación, se capacitó con nosotros y nosotros en ese momento logramos vincularnos, ¿no es cierto?, con el Castillo Forestal. Se hizo todo el proceso técnico de por medio y se postuló a Sebastián, ¿no es cierto? Y quedó trabajando, y él hoy día actualmente se desempeña como mesero, ¿no es cierto? Una persona que atiende las mesas, pero no solo, de hecho, no solo se quedó, digamos, en eso de atender solo mesas, sino que él fue evolucionando y dentro del mismo contexto del puesto de trabajo fue aprendiendo otras labores, como por ejemplo tomar pedidos, incluso recibir todo lo que es el pago de las cuentas, etcétera. Entonces ahí este video que acabamos de ver refleja muy bien desde el punto de vista de las competencias de la persona, pero también de la empresa, este proceso de inclusión que nosotros buscamos y que esperamos que sea, ¿no es cierto?, que se den las empresas, que tiene que ver con este match entre la persona y el puesto de trabajo. Y ahora Sebastián ahí dijo algo súper importante, no sé si ustedes se dieron cuenta que de hecho es una de las cosas que de repente nosotros no solemos mirar desde el prisma de empresa, ¿no es cierto? En las personas que nos cuesta abordar, porque a veces funcionamos con un poco más esta ansiedad de cómo lo vamos a hacer, si va a funcionar o no, si va a ser la persona correcta, sí, que esto es una de las típicas cosas que salen de repente en los procesos de inclusión, ¿sí? Si la persona va a poder trabajar, si la discapacidad es compatible con el cargo o no. Pero si ustedes se dieron cuenta, en el discurso él hablaba de cómo el trabajo a él le dio un sentido de vida y también cómo el trabajo le otorgaba también ahí digamos, una identidad, ¿no es cierto? Él decía, yo me siento feliz, me siento acogido, me llevo bien con mis compañeros, tengo compañeros que me apoyan, ¿no es cierto?, que están conmigo. Decía que también él podía tener su propio dinero, ¿no es cierto?, su plata. Y si nosotros nos ponemos en ese punto de vista, entendemos que, oye, sí, pues, las personas con discapacidad tienen exactamente las mismas proyecciones, sueños que nosotros, ¿no es cierto?, quizás personas sin discapacidad, a través de la adquisición de un rol del trabajador. Entonces, nos damos cuenta que finalmente la inclusión lleva a que una persona tan igual que tú y yo pueda tener un sentido de vida. Y algo súper importante que decía Sebastián ahí también es, ojalá más empresas pudieran abrir, ¿no es cierto?, sus puertas para que puedan más personas también con discapacidad tener la misma experiencia que tuve yo, ¿no es cierto? Ahora, destacar algo súper importante. Ahí también lo mencionaba, de hecho, la jefatura de Sebastián, una persona tremendamente responsable, lo mencionaba la jefatura y los compañeros, muy responsable, persona muy competente, una persona que en el fondo se ajustó también a las exigencias del puesto de trabajo y a las características de las funciones que ese trabajo como tal tiene, ¿no es cierto? Una especie de camarero, mesero, ¿no es cierto? Que en el fondo le permiten, ojo, sin una mirada caritativa, decir a la jefatura, Sebastián cuenta con todas las competencias que un trabajador como cualquier otro requiere para este cargo. Probablemente ahí tenemos ciertos ajustes, ¿no es cierto?, y adaptaciones que se tuvieron que hacer al cargo como tal, pero en el fondo la experiencia es que este match, ¿no es cierto?, entre el perfil y las competencias de Sebastián y el puesto de trabajo funcionó perfectamente, y de hecho Sebastián lleva muchos años trabajando ahí en el Castillo Forestal. Sí. Sí, de hecho, me acordaste ahí, Carla, en el Castillo Forestal también hay otra experiencia que es bien interesante, porque, por ejemplo, ¿ustedes se imaginarían que una persona con discapacidad visual les sirva la comida y los atienda como mesero? Probablemente no, ¿cierto? Si es que no lo han vivido, nadie se lo imaginaría. Y eso ocurre en el Castillo Forestal. Entonces, a veces tenemos imaginarios en nuestra cabeza que pasan a ser prejuicios, Sí. preconcebidos, por cosas que no conocemos o por lo desconocido, ¿cierto? Y que nos limita a hacer cosas. Sí. Así que ahí Sí, y hay una aparte que experiencia. si nosotros, por ejemplo, cerrando un poco la idea, miramos el perfil de Sebastián, probablemente quizás nosotros diríamos, oye, pero esta persona tiene dificultades para hablar, ¿no es cierto?, tiene síndrome de Down, o sea, ¿cómo va a poder atender personas? ¿Cómo va a poder entregar la comida, tomar pedidos? Pero la experiencia dijo lo contrario, o sea, el chico es tremendamente competente y ya lleva muchos años trabajando en ese cargo en la empresa.
Entonces ahí el tema de los prejuicios, de esta como miedo, temor que se nos genera, al final te dice la misma experiencia y es como, oye, se puede. Sí. Sí, bueno, en el chat está Bianca. Bianca es una gran amiga de Takal, y ella parece que fue a Castillo Forestal y fue atendida por Sebastián y nos dice, "Ah, lo hace perfecto". Así que ahí hay una experiencia empírica y real de que alguien que probó el servicio. Buenísimo, buenísimo. Tenemos entonces, desde esta experiencia, Carla, nuestro rol desde Fundación es capacitar a las personas. ¿Y hoy día en qué estamos entonces? Sí. Bueno, como les comentaba ahí al principio y también lo mencionaba Kerima, yo llevo harto rato en Fundación Takal, no tanto, pero sí llevo unos buenos años trabajando. Y la verdad es que el corazón de la Fundación Takal tiene que ver con la formación laboral de personas con discapacidad, y ver cómo en los años esto ha evolucionado y ha tomado una fuerza tan importante como institución que en el fondo entrega un espacio y una oportunidad para que personas con discapacidad que probablemente por temas de la vida, ¿no es cierto?, de falta de oportunidades, etcétera, no pudieron tener la experiencia, no pudieron tener estudios, ¿no es cierto?, y que hoy en día, por ejemplo, están en una edad laboral y tienen el mismo derecho de trabajar que cualquier otra persona que esté en nuestro país, ¿no es cierto? Contarles que dentro de lo que es la formación laboral de personas con discapacidad, en qué estamos hoy día como fundación. Yo creo que hoy día, bueno, lo mencionaba Kerima al principio, uno de los grandes plus que tenemos nosotros es que tenemos un espacio, tenemos un edificio tremendo, ¿no es cierto?, que es probablemente casi como un instituto, ¿no es cierto?, de formación laboral, donde las personas con discapacidad de todo tipo vienen a nuestra institución, son evaluadas, ¿no es cierto?, y participan en procesos de formación laboral donde aprenden oficios, ¿ya? Y una de nuestros plus y de las grandes, digamos, metodologías que utilizamos nosotros es el aprender haciendo, ¿ya? Esto quiere decir que las personas con discapacidad que llegan a nuestra institución son formados mediante el hacer. Se entiende mediante el hacer un trabajo, el participar en un oficio de manera práctica, y uno de los grandes focos que también nosotros trabajamos, que es súper importante y que de pronto son algunos de los temores que genera las empresas, el tema de incluir personas con discapacidad, es el tema, por ejemplo, de cosas tan importantes que no tienen que ver solo con el hacer, ¿no es cierto?, sino que con el ser. Y cuando me refiero a hacer, me refiero, por ejemplo, a la formación de hábitos, la formación de competencias, ¿no es cierto?, laborales de un trabajador que tienen, ¿no es cierto?, que tener para poder desarrollarse en un contexto laboral. Y esto tiene una serie de consecuencias, digamos, en la persona que inherentemente son trabajadas, como por ejemplo temas de confianza personal, el desarrollar un proyecto ocupacional, un sentido de vida a través del trabajo, y cosas incluso más básicas que nosotros logramos trabajar con todas las personas que llegan, que tienen que ver como por ejemplo competencias como el control conductual, el seguimiento de instrucciones, la responsabilidad, la puntualidad, ¿no es cierto?, la importancia de la asistencia, todo lo que en el fondo es básico de un trabajador, todo eso nosotros lo formamos en la fundación. Hemos tenido súper lindos resultados de personas que en el fondo llegan a la institución sin ni un tipo de formación previa, ¿no es cierto?, experiencia, y hemos logrado, por ejemplo, inclusión de personas que no han tenido ni un tipo de experiencia laboral, pero que mediante el trabajo que se ha hecho en la institución, ¿no es cierto?, en Fundación Takal, han logrado, digamos, un perfil de empleabilidad y ser personas tremendamente competentes para el contexto laboral. Y fuera de eso, nosotros también nos preocupamos que también desde el punto de vista del aprendizaje técnico, ¿no es cierto?, ejemplo, si estamos en un cargo de bodega, que la persona aprenda, ¿no es cierto?, sobre logística, aprenda sobre la conformación de una bodega, de las técnicas que se utilizan, del movimiento de una bodega, utilizar las herramientas, etcétera, ¿no es cierto?, para que el día de mañana, por ejemplo, nosotros podamos hacer una inclusión de esa persona en una empresa, ¿no es cierto?, con un cargo en el área logística, por ejemplo.
Entonces, hoy en día, el trabajo que estamos llevando en el área de formación con las personas con discapacidad es súper rico porque en el fondo también logramos nosotros como profesionales conocer a la persona, también identificar su perfil, identificar sus competencias, identificar también los ajustes, las adaptaciones que requiere la persona, ¿no es cierto?, en base a su necesidad, para algún contexto laboral, ¿no es cierto?, algún puesto de trabajo. Y es desde esa manera en que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la visita a las empresas, a los cargos, nosotros logramos llevar y apoyar a la empresa a que encuentre ese perfil que hace match con el cargo. ¿Ya? Y eso es súper importante porque, digamos, en mi experiencia, una de las como temores, miedos, ¿no es cierto? Algunos prejuicios de las empresas tienen que ver con, como, chuta, ¿cómo lo hago? O sea, la persona, por ejemplo, va a poder, no sé, estar de pie, va a poder trabajar en este puesto de trabajo, va a poder cumplir con la exigencia, quizás le va a costar mucho, o no va a ser tan productiva como el resto y me va a generar un problema en el equipo. Entonces, realmente son como los temores, ¿no es cierto? Que las empresas tienen a la hora de buscar un perfil, de buscar una persona con discapacidad que se ajuste al puesto de trabajo como tal. Entonces, todas esas cosas que uno tiene como dudas de si la persona puede o no, va a ser capaz o no, nosotros son las cosas que trabajamos en la fundación, en la formación, y le damos harto fuerte, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con el aprendizaje de ser trabajador, la responsabilidad que se requiere, ¿no es cierto?, y que se asume a la hora de ir a una empresa y de trabajar en un cargo, con todo lo que implica esto de por medio y además lo que tiene que ver con el aprendizaje del oficio como tal. Hoy en día en Fundación Tacal tenemos hartas personas ahora, en este momento en la fundación yo te podría decir que tenemos más de 100 personas que están ahora en este momento en proceso de formación activa. Nosotros acá dentro de la institución tenemos mucho movimiento diario, recibimos personas con discapacidad de todo tipo y la verdad es que ha sido muy desafiante, pero a la vez muy, muy, muy enriquecedor y nos ha también exigido a nosotros como equipo tener un despliegue súper amplio para poder, ¿no es cierto?, abarcar la necesidad de todas las personas, porque aquí también la formación es individualizada. ¿Sí? Si bien se realizan cursos, pero la formación, el aprendizaje se prioriza individualizado por cada persona en base a su necesidad, a su condición y su perfil. Y eso creo que ha sido un plus súper importante a la hora de trabajar con las personas y también después hacer el apoyo en la empresa, ¿cierto? Porque esa persona que se forma acá después va a la empresa y somos nosotros mismos quienes hacemos el apoyo a la empresa para el ingreso y después cuando ya están en el proceso de gestión del desempeño y poder también apoyar ahí a la empresa en las necesidades que se levanten, ¿verdad? Con la persona. Un poquito más adelante les vamos a contar también la parte ya más que tiene que ver con inclusión como tal, ¿verdad? Cómo apoyamos a las empresas a generar el proceso de reclutamiento, ¿no es cierto? Y de inclusión de la persona con discapacidad, buscando siempre que el proceso sea sostenible, ¿ya? Oye, Porque... Carla, una pregunta ahí que me surge porque en el chat también lo están preguntando. Tenemos personas listas para trabajar. ¿En qué posiciones de la organización podríamos ubicar a esas personas? Sí, tenemos personas y, bueno, yo les contaba, tenemos ahora actualmente muchas personas que están actualmente activas, ¿no es cierto?, en procesos de formación. Tenemos personas que ya están listas, ¿no es cierto?, en su proceso de aprendizaje. Y, por ejemplo, ¿a qué tipo de puestos de trabajo o posiciones nosotros solemos hacer inclusión en las empresas? Por ejemplo, por un lado tenemos todo lo que son las posiciones del área más operativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo mencioné recién bodega, logística, también tenemos las líneas de producción, tenemos cargos, hemos hecho harta inclusión en cargos de aseo y mantención, también en líneas de casino, en comida rápida, todo lo que tiene que ver con cargos, digamos, del área más operativa. Y también hemos hecho, y de hecho ahora estamos trabajando súper fuerte con todo lo que son los cargos administrativos, por ejemplo. Tenemos varias personas que también ya están listas, están capacitadas o están en proceso actual activo en formación. Y ahí nosotros hacemos inclusión, por ejemplo, con personas con discapacidad para áreas administrativas como recursos humanos, contabilidad, venta, atención al cliente, call center, secretariado, todo lo que tiene que ver con un apoyo, digamos, de asistente administrativo para una empresa. Y la verdad es que variedad de cargos en sí, de posiciones dentro de las empresas. A mí, que me ha tocado harto salir a empresa también, es mucha. Hemos hecho en distintos tipos de puestos de trabajo. Ahora, y lo importante es que la empresa también
defina, ¿cierto? Es como, mira, tengo esta vacante disponible, nosotros solemos revisar esa vacante y decirte, sí, mira, podemos avanzar en el reclutamiento, en la selección de una persona para esa vacante. En eso siempre nosotros vamos con la empresa mirando, ¿no es cierto?, las vacantes que tienen disponibles y las características de esos cargos, para también ir mirando si contamos con perfiles que cuenten con las competencias para esos cargos. Pero a grandes rasgos, esas son como las posiciones en las que nosotros solemos hacer las inclusiones con las empresas. Perfecto. Oye, la imagen que estamos mostrando son personas de fotos reales, no son buscadas ni diseñadas por inteligencia artificial. Son personas que han pasado o que están hoy día capacitándose en Fundación Tacal, que han encontrado algunas un empleo. Ahí me recuerda a Graciela. Ella trabajó algunos años en Fundación Tacal, también trabajó en empresas que fue incluida por nosotros. Y muchos más que han pasado y que ocupan hoy día distintas posiciones en el mercado, ¿cierto? No sé, ahí, Carla, si tú te acordáis de algún otro. Gerson creo que está también en una de las fotos. El Gerson, sí, el Gerson estaba en la foto anterior. Pero sí, justamente las personas que están acá en la foto son, digamos, casos reales. Em, me faltó mencionar también que un cargo también donde solemos hacer harta inclusión tiene que ver con el área de retail. Eso también está súper fuerte en supermercados, atención en tiendas. Ahí también es bien multifuncional porque, por ejemplo, hacen aseo, están en bodegas. Y también hemos tenido súper lindas experiencias en ese tipo de posiciones con personas que egresan desde nuestra fundación. Claro, y ahora justo viene el periodo de alta demanda de ese tipo de cargos. Entonces también nosotros estamos disponibles y tenemos las personas para poder cumplir y cubrir esas demandas. Esta frase creo que para nosotros es como la frase, como el puente, pero también es un poco lo que guía nuestro trabajo y las acciones que tomamos. La diversidad es una realidad, la inclusión es una decisión. Finalmente, eso es la verdadera inclusión. Si nosotros podemos tener todas las ganas, pero si no hacemos los cambios necesarios para que la inclusión ocurra, no va a pasar nada. Entonces, desde ahí es que en este puente de unión, donde nosotros desde Fundación Tacal los podemos ir apoyando, es un poco hoy día el mensaje que les queremos transmitir. Y desde ese sentido, también un poco lo mencionó Carla al principio, y yo también lo mencioné en el ejemplo del castillo forestal. Todos tenemos prejuicios, existen muchos mitos y muchos miedos al momento de incluir personas con discapacidad. No sé si me pueden escribir en el chat qué es lo que se comenta en sus organizaciones o a lo mejor que ustedes han escuchado respecto a la inclusión de personas con discapacidad. Me pueden ir comentando en el chat. A mí se me ocurre uno que siempre me lo dicen las organizaciones, me va a aumentar la tasa de accidentabilidad de mi empresa. No sé si ese lo hayas escuchado, Carla. Sí, muchas veces. De hecho, en la misma línea, yo creo que quizás acá más de alguno ha tenido la experiencia. eh, Me ha pasado mucho que, por ejemplo, hemos levantado gestiones con el área de recursos humanos, con el gestor laboral de la empresa, y de pronto es como, mira, lo voy a ver, voy a revisar, porque la verdad es que esto es súper frecuente, no voy a echar al agua a nadie, pero siempre me dicen, por ejemplo, no, es que el área de prevención de riesgo dice que no se puede incluir personas con discapacidad en la línea de producción, o no podemos poner personas con discapacidad auditiva en la bodega. eh, Porque justamente está este miedo al tema de los accidentes, a que la persona va a tener alguna complicación en el puesto de trabajo. O lo otro que también sale harto, de pronto que a las empresas les genera como esta especie de temor, ¿no es cierto? Como es una curiosidad, pero que en el fondo si tú la analizas está basada en el temor, que es como, oye, pero ¿y la discapacidad de la persona será compatible? ¿Podrá trabajar con nosotros o no? Como digamos ese como miedo, ¿no es cierto? A que la persona con algún tipo de condición si va a poder o no desempeñar las funciones del cargo, ¿no? Sí, pues mira, y pareciera que según el rubro también hay mitos. Acá Patricia nos comenta que ella que trabaja en el rubro de la educación, dice que se escucha mucho que los alumnos no van a respetar a una persona con discapacidad, o un profesor con También. discapacidad, por ejemplo. Y la Bianca, que trabaja en minería,
me dice, hay muchos mitos en el rubro de la minería. Probablemente ahí me podría explayar en decir, bueno, ¿qué pasa con todos los exámenes preocupacionales, cierto? Para poder subir a las minas. ¿Qué más? El temor de la desvinculación. En el rubro de la construcción en el que me encuentro nos pasa mucho en obra que las personas que tienen credencial no informan, pensando que alguien podría desvincularlo, me imagino, ¿cierto? ¿Qué más? Hubo varias personas acá que... Cristóbal Concha nos dice, si tiene discapacidad va a ser más lento que el resto. Y ahí se mezcla con un mito que a lo mejor lo voy a explicar, Carla. Sí, eso es súper frecuente también. De hecho, lo iba a mencionar. Esta como reticencia que de hecho les puede pasar mucho a los gestores laborales, que es como, o sea, que en este equipo la verdad están medio reticentes a que traigan una persona con discapacidad porque creen que les va a generar una carga, van a tener que estar apoyándolo mucho, van a tener que hacer casi que como una persona que dependa del equipo, del jefe, ¿por qué? No va a poder, porque va a tener mayor dificultad, va a ser más lento, va a necesitar más apoyo. En algún momento, por ejemplo, me pasó con un par de empresas que esto es súper común. La idea, me pasó de hecho en una empresa que fui a hacer un análisis de puesto de trabajo y estábamos hablando con la jefatura y era un cargo de producción, era una planta de producción y la jefatura me dice, pero ¿cómo voy a poner una persona en silla de ruedas a trabajar acá? Porque digamos esta mentalidad o este prejuicio de creer que, por ejemplo, primero todas las personas con discapacidad andan en silla de ruedas. ¿No es cierto? O también me ha pasado, es que ¿cómo? Es que no, en este cargo no podemos poner personas con discapacidad intelectual porque como si no saben leer ni escribir, ¿no es cierto? Con esta idea de este prejuicio de que todas las personas con discapacidad, ni una con discapacidad intelectual, ni una sabe leer ni escribir, o que todas las personas con discapacidad física andan en silla de ruedas, y no es así, ¿no es cierto? Esta mirada un poco de que la persona va a ser una carga, va a necesitar más apoyo, va a ser menos productiva, nos va a generar un problema dentro del equipo porque estamos llevando nuestro trabajo y además vamos a tener que apoyar a la persona que no va a poder o que va a ser más lenta. Y además, este prejuicio como que va un poquito antes de pensar que, ejemplo, todas las personas, si yo te digo discapacidad auditiva, sordo. O si te digo discapacidad visual, una persona ciega. Como esta creencia un poco más como extremista de las discapacidades, ¿no es cierto? Y ahí lo que tenemos que entender es lo que dice la frase acá, que está en la diapositiva, que existe una diversidad, ¿ya? Porque si no, es como decir, oye, todas las mujeres rubias son súper simpáticas. Y no es así, ¿no es cierto? Si tú me dices, las personas con discapacidad intelectual ni una sabe leer ni escribir, no es así. ¿Entiendes? Entonces, ahí ese prejuicio que se genera en las empresas provoca este temor, ¿no es cierto? Decir, pucha, si contratamos a esta persona en el cargo, nos vamos a tener más problemas, vamos a tener que dar más apoyo, nos va a generar una mayor demanda al equipo de recursos humanos, se va a accidentar, etc. Todos esos miedos que nacen de esos prejuicios. Oye, y ahí Jennifer nos dice algo súper importante que es algo que vamos a ir conversando ahora. Dice, yo creo que es importante la cultura de la compañía y el compromiso de estar en desmitificar los juicios en cuanto a la diversidad y inclusión. Exacto, o sea, si nosotros no tenemos el compromiso de los líderes de la organización, difícilmente vamos a tener comprometido el resto de los equipos y que los equipos efectivamente entiendan que la diversidad es parte de la cultura de la organización y que todos somos parte de esta diversidad. Entonces, y que todos finalmente vamos a ir haciendo o necesitando quizás en algún momento de nuestras vidas, porque además la discapacidad es algo que se puede ir adquiriendo a lo largo de la vida, podríamos necesitar o no ciertos tipos de ajustes. Entonces, el entenderlo desde esa forma finalmente facilita mucho más los procesos de inclusión. Yo siempre digo, probablemente, yo que soy mamá hace 6 meses, para mi hijo va a ser mucho más fácil vivir los procesos de inclusión o compartir con compañeros, porque hoy día los niños están habituados a compartir con niños en los colegios que tienen discapacidad. Yo no viví eso en mi colegio y probablemente ninguno de ustedes, si estamos más o menos en el mismo rango de edad, lo vivimos tan habitualmente. Por lo tanto, es algo que hemos tenido que ir aprendiendo y sacándonos esos prejuicios. Los niños hoy día vienen sin esos prejuicios, la diversidad es parte de la formación de ellos. Entonces, esa barrera de a poquito se está corriendo, ¿cierto? Esperamos que el día de mañana los que son nuestros hijos, que van a ser los futuros gerentes, a lo mejor quizás van a tener mucho más claro, pero hoy día la gestión del cambio cultural tiene que venir de adentro de la organización, desde los líderes. Y desde ese contexto, entonces, ¿cómo podemos apoyarlos a ustedes desde Fundación Tacal?
Carla, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para facilitar un proceso de inclusión de una persona con discapacidad en nuestras organizaciones? Súper. Mira, dos cosas súper importantes, ¿ya? Lo voy a plantear de manera como dos esferas macro dentro del proceso de inclusión de una persona con discapacidad, que tiene que ver con el reclutamiento y la selección, y después la gestión del desempeño de la persona cuando ya está en la empresa para que el proceso sea sostenible, ¿ya? Porque lo que queremos llegar y apuntar es que podamos contratar a la persona, incluirla en el puesto de trabajo, pero que también apuntemos al objetivo de que permanezca, ¿ya? Hay una cifra, de hecho, que lanzó la ADT hace un tiempo, de que habla de que hay una gran cantidad, un gran porcentaje de personas con discapacidad, y estas son cifras que, digamos, están cruzadas por el sistema por la misma información que las mismas empresas entregan a la ADT, que tiene que ver con contratar, pero después cuando se hace una medición en el tiempo, esos mismos contratos, cerca del 60% después ya no continúan, es decir, hay renuncias, hay desvinculaciones, hay no renovación del contrato, etc. De hecho, hay una gran cantidad de contratos que no está informada la causal de por qué está finalizado. Entonces, desde Fundación Tacal, ¿cómo podemos apoyar a que este proceso, ¿no es cierto?, sea efectivo, o sea, logremos la inclusión y además sea sostenible, ¿no es cierto?, que logremos que la persona tenga una buena gestión del desempeño dentro de la empresa. Primero que todo, nosotros podemos apoyarlos con todo lo que es la parte del reclutamiento y selección con un enfoque inclusivo, ¿ya? Nosotros funcionamos para las empresas, ¿no es cierto?, como un equipo de apoyo para el proceso de reclutamiento. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Ya? Una de las primeras cosas que es súper importante, que de ahí quiero de hecho tomar un comentario que hay por ahí, que creo que es de Claudia Cartes, que tiene que ver con el análisis de puesto de trabajo. Esto es súper importante. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, como fundación apoyamos a las empresas, y una empresa que nos dice quiero contratar a una persona con discapacidad para este cargo X, ¿no es cierto?, nosotros hacemos un análisis de puesto de trabajo. Eso quiere decir que vamos a evaluar e identificar las exigencias de ese cargo, dadas las funciones, ¿no es cierto?, y tareas de ese cargo, como también temas de accesibilidad física, arquitectónica, factores ambientales, para poder nosotros seleccionar a la persona que cuente con las competencias y el perfil que haga match con ese cargo, ¿ya? Esa es como la palabra clave. ¿No es cierto? Que en el fondo, si usted me pregunta, pero Carla, eso es como lo que realmente uno hace comúnmente en un proceso de selección, buscar a la persona que cumpla con el perfil para el cargo. Pero cuando hablamos de incluir una persona con discapacidad, tenemos otras variables que hay que controlar que son propias del proceso de incluir una persona con discapacidad. Entonces, por ejemplo, ahí Claudio nos dice, en el área forestal es complejo contratar personal con discapacidad motora, ¿ya? Yo ese como análisis de la empresa lo he visto mucho y con distintos tipos de discapacidades, como lo que les decía antes, como, no, es que en la bodega es difícil que contratemos personas con discapacidad auditiva, ¿ya? Eso es porque nosotros tendemos a pensar que, por ejemplo, la discapacidad motora es siempre que la persona o va a andar con bastones o en silla de ruedas o no va a poder estar de pie, no va a poder caminar. Pero si yo te digo, por ejemplo, una persona con discapacidad motora puede que tenga una amputación de alguna falange en su dedo, por ejemplo, y no tenga otra dificultad. Puede que esa persona, y además si tiene sus competencias, ¿no es cierto?, las habilidades, la experiencia, el perfil ocupacional para el cargo, los conocimientos técnicos, etcétera, etcétera, puede que haga match con el cargo, ¿no es cierto?, que tú tienes disponible en tu empresa. Por eso es importante que, en el fondo, nosotros como Fundación Tacal podamos hacer el análisis de puesto de trabajo, porque con ese instrumento nosotros identificamos las exigencias y características del cargo y nosotros nos preocupamos de buscar el perfil que sea compatible con lo que exige ese cargo. Un ejemplo, si el cargo exige, por ejemplo, que la persona, ¿no es cierto?, dadas las características de esas funciones, tenga capacidad auditiva conservada, nosotros nos preocupamos de evaluar todos los perfiles que nosotros tenemos en nuestra institución, ¿no es cierto?, en proceso de formación, y buscamos a la persona que tenga el perfil, ¿no es cierto?, las capacidades y además las competencias, conocimientos, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la parte más, por ejemplo, del currículum, antecedentes académicos, laboral, etcétera, y que haga match con ese cargo. ¿Ya? Entonces, desde esa parte, la parte que tiene que ver con el reclutamiento y selección, nosotros trabajamos de esa forma. Hacemos un análisis puesto de trabajo y buscamos a la persona que tenga las competencias que calce con ese puesto de trabajo, ¿ya? Y después nosotros nos preocupamos de
una vez que la empresa selecciona a la persona, de preparar el equipo que va a recibir a esa persona, ¿no es cierto? Hacemos una charla de sensibilización con la jefatura, con los compañeros directos, para tocar temas de buenas prácticas en materias de inclusión, algunos prejuicios, damos a conocer los ajustes razonables que requiere la persona. Y después, una vez que la persona ingresa ya a su puesto de trabajo, ¿no es cierto?, empieza a trabajar en la empresa, nosotros nos comprometemos con apoyar el proceso de gestión del desempeño a través de seguimientos, ¿ya? Y los seguimientos son instancias donde nosotros evaluamos y monitoreamos el desempeño de la persona en conjunto con la empresa y con la misma persona, ¿ya? Y ahí nosotros funcionamos, ojo, no como los papás que van a ver al hijo a donde trabaja, sino que como, digamos, una especie de back office, ¿no es cierto?, que está ahí apoyando el proceso de inclusión en base a la necesidad también de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros apuntamos y queremos que el proceso para la empresa sea sostenible, porque si no se nos generan otros problemas, ustedes saben, ¿ya? Saben más que nosotros, como por ejemplo temas de rotación, inversión de horas y de costos, ¿no es cierto?, en los procesos cuando se nos caen, vamos a tener que volver a reclutar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos y apuntamos? Primero, que haya una buena y una adecuada selección, y segundo, que el proceso sea sostenible cuando la persona ya está trabajando. Entonces, para eso, Fundación DACAL despliega estas estrategias, ¿no es cierto? Apoyo en el reclutamiento, aplicamos el análisis de puesto de trabajo, postulamos a las personas que cumplen con el perfil y hacen match con el cargo evaluado, ¿no es cierto? Después hacemos la charla para preparar al equipo y de ahí nos comprometemos con este protocolo de monitoreo y seguimiento de la persona cuando ya está trabajando en la empresa. Perfecto, perfecto, Carla. Entonces, nuestra invitación hoy día, después de esta como reflexión, es contarles y volver a insistirle que tenemos muchas personas con discapacidad disponibles para trabajar, que tenemos experiencia en inclusión en distintos rubros y en distintos puestos de trabajo en las organizaciones, y que estamos disponibles para resolver cada una de sus dudas de estos procesos. Atrás nuestro hay equipos en la fundación, tenemos un equipo de muchas terapeutas ocupacionales que están trabajando los procesos que un poco les contaba a Carla de cómo podemos apoyarlos como empresa, los procesos de análisis de puesto de trabajo, de levantamiento del cargo, todo el trabajo que hacemos para poder generar este cambio cultural necesario dentro de la organización. Tenemos profesores que forman a nuestros alumnos y a nuestros egresados y que entregan las competencias necesarias para que puedan unirse a sus empresas y a sus organizaciones y cumplir con sus exigencias del cargo. Hay varias preguntas ahí que salieron, si hay en este rubro, en este otro rubro. Yo los invito a que nos contacten, a que nos escriban para que podamos conversar y podamos escucharlos un poco también cuáles son sus necesidades y frente a eso poder resolver también los problemas y poder traerles la mejor solución para que puedan de aquí, de cara a enero del 2026, cumplir con este 1%. Hay algunas preguntas ahí que decían, bueno, ¿no estamos ya en el 2%? No, todavía no estamos en el 2%. Si bien la ley hace referencia a que tiene que haber un 2% de cumplimiento, eso no va a ocurrir hasta que el 80% de las empresas cumplan con el 1%, y eso va a ser un informe que tiene que entregar el Ministerio del Trabajo. ¿Qué es lo que se viene pronto? A finales de agosto, el Ministerio del Trabajo debiese entregar el reglamento que define el protocolo de ambientes laborales, que eso sí es una modificación de la ley, así que si alguno está con dudas sobre eso, nos puede escribir para agendar una reunión, pero posterior a finales de agosto, porque ahí recién vamos a tener la hoja de ruta de cómo lo vamos a tratar. Pero lo que sí está claro es que tienen que tener personas con discapacidad contratadas en su organización si ustedes no quieren tomar medidas alternativas, y eso urge que lo vean desde ya, ¿ya? Si ustedes contratan a partir del día 24 de julio, el contrato les sirve para el mes de julio. Ojo también que la modificación de la ley indicó que si ustedes estaban en cumplimiento en enero del 2025, cuando hicieron la comunicación electrónica, y algún trabajador que estaba dentro de ese 1% se les fue durante el año, tienen un mes para poder recuperar ese cargo. Por lo tanto, también ahí es importante que estén alertas, y los gestores de inclusión tienen que tener súper claro cuál es su 1%. Les vamos a entregar nuestro correo electrónico. Mi correo es k.carmi, se los voy a dejar acá, k.carmi@fundaciontacal.cl.
Cristina, una consulta. ¿El protocolo igual se deberá informar en enero del 2026 en conjunto con la política y el plan de capacitación? Probablemente sí, Cristina. ¿Cómo es ese protocolo? Es lo que todavía no sabemos porque recién se va a entregar la información a finales de agosto. Quiero aprovechar también la instancia, quiero pedirle ahí a Carlos y a Fernanda, que están tras bambalinas, que abran sus cámaras, que son parte también del equipo de Fundación Tacal, para que los conozcan. Todos trabajamos en la línea de poder acompañarlos en este puente, en poder entregarles las herramientas necesarias para que podamos acompañar sus procesos de inclusión. Siguen habiendo preguntas. Nina. O sea, ¿tendríamos plazo hasta enero para confeccionar el protocolo? Sí, así es. Probablemente sí, a menos que haya alguna otra modificación que estén preparando desde el ministerio, pero hasta enero. En enero debieses informar tu protocolo de ambientes laborales. Ojo, Nina, en el caso... Ah, no, pero son fundación. Sí, 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 sí. No sé si hay más preguntas que quieran aprovechar. Si no, quiero invitarlos a que abran sus cámaras, porque me gustaría mucho poder sacar una foto para nuestras redes sociales. Keri, ¿Sí? hay una manito levantada. Ah, a ver, no la había visto. Ahí, voy a autorizar a que hables. Hola, Ahí está Karima. Gabrielita. Ahí está. Hola. Mucho gusto, agradezco la invitación de este webinar. Quiero hacer una pequeña consulta que estoy con muchas inquietudes. A ver si me pueden ustedes ayudar acá junto con Carla o con Carlos. Mira, yo estoy recién en una empresa la cual me contrataron este mes, pero ellos estaban sin gestor de inclusión y tienen 2 personas desde enero de este año. ¿Qué pasa ahí con esos meses que anteriormente no tenían gestor de inclusión? ¿Tenían alguna falta o no? ¿O tenían que haber contratado el gestor a partir de enero, donde ya cumplían con la cuota del 1%? Estuvieron todos esos meses en un incumplimiento. De hecho, probablemente no pudieron hacer ni siquiera la comunicación electrónica en enero del 2025 porque el sistema no les permitió hacer la comunicación electrónica. Pero mira, ¿qué es No, lo que pero te es que recomiendo? Lo que te recomendaría es recuerda, que... perdón, recuerda que la comunicación del 2025 se toma solamente el año 2024. De Y octubre a octubre. principio, Ah, y ahí no estaban cumpliendo, no tenían no, más pues de no 100. teníamos todavía personas o sea, bueno, no, ellos no tenían personas con discapacidad y tampoco cumplían con la dotación, así que por ende estaban bien. Ah, entonces no tuvieron que hacer Esto fue comunicación. posterior. Ya. No, nada, tienen que hacer la comunicación en enero del 2026 recién para que Ya. cuando calculen el promedio de octubre a octubre, es decir, de octubre del 2020, del octubre del 2024 a octubre del 2025, que lo van a comunicar en enero del 2026, ese promedio de esos 12 meses tiene que ser sobre 100 y ahí vas a comunicar el 1% que tienes, es decir, las personas con discapacidad que tienes registradas en la Dirección del Trabajo, más el nombre del gestor certificado, más la política y más el protocolo de ambientes laborales. Sí, comprendo. Entonces, esa era mi duda. Entonces, por los meses anteriores, de febrero a la fecha, que no tuvieron gestor, no hay problema. No hay No, porque no tenían que haberlo comunicado. Si quieres, lo podemos revisar nuevamente más internamente si es que no te queda claro, porque es un caso Ya, particular. Pero ojo, perfecto. que las empresas solo tienen obligación de comunicar, hacer comunicación electrónica cuando tienen más de 100 colaboradores. Y eso Claro. significa que su promedio anual de octubre del año anterior al de la comunicación electrónica a octubre es sobre 100, ¿ya? Ese es el Sí. promedio que vale. Eso es lo malo para mí, entendimiento con el tema de la Dirección del Trabajo, porque efectivamente hay una multa por la no comunicación electrónica por un incumplimiento. Pero ¿qué pasa después cuando ya se hace la comunicación, pero después no se hace más, ningún procedimiento más? O sea, ¿por qué? Porque, como dijo ahí una colega, falta cultura organizacional, falta un poquito más de disciplina, no se ejecutan las capacitaciones necesarias, solamente se informa y de ahí se cierra el proceso. Lamentablemente ahí no hay, por la Dirección del Trabajo, no hay
un seguimiento de ello. Y tampoco, yo por lo menos no tengo conocimiento de que hay algún ordinario o algún dictamen que diga que estamos incumpliendo con alguna multa por no generar, no sé, las capacitaciones correctas. No, eso tienes totalmente la razón. La verdad es que no hay un seguimiento al plan que informa la dirección, o sea, que tú informas como empresa a la dirección del trabajo, pero sí la dirección del trabajo podría ir a tu empresa a fiscalizarte y decirte, oiga, gestora de inclusión, ¿me puede mostrar cuál es su plan? ¿Dónde están los medios de verificación que dicen que usted hizo las capacitaciones que dijo que iba a hacer? Eso sí lo puede hacer y lo puede hacer de forma aleatoria, ¿ya? De hecho, se aumentaron los recursos el año pasado para la Dirección del Trabajo para tener más personal que esté haciendo las fiscalizaciones correspondientes a la ley 21.015 y a la modificación de la 21.000. Fernanda, ayúdame ahí con el número de la modificación. La 21.690. 21.690. Les pido disculpas, pero todavía estoy haciendo ver el... Sí, son No sé muchas si queda leyes, la claro. verdad. Bueno, muchas gracias, Kerima, por tu respuesta. De nada. Y cualquier duda, si tienes, nos puedes escribir. Perfecto, gracias. Marco creo que tenía una consulta. Vamos a ver si le pueden abrir el micrófono a Marcos. Marco, ¿te funciona el micrófono? Hola, Kerima, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Bien, mira, quería hacer la siguiente consulta. Nosotros ejecutamos, es primera vez que nos ocurre esto, nosotros ejecutamos un proyecto en sociedad y teníamos que cumplir con 4 personas con discapacidad contratadas, lo cumplimos, llegamos a tener 6, 7 en algún momento. Pero ya en agosto se finiquitan todas esas personas porque el proyecto concluyó y vamos a tener agosto, septiembre, octubre, sin noviembre y hasta diciembre sin trabajadores. ¿Cómo afecta eso nuestro cumplimiento para el próximo año? O sea, Ya, mira, para eso se hacer llama, nuestra declaración en enero. eso es una nueva figura que la Dirección del Trabajo el año pasado aclaró a través de un ordinario que se llama término del contrato del trabajador con discapacidad. ¿Y Ya. qué significa eso? Que tú tienes que, cuando se te van cuando se te va tu 1%, los meses que tú no tengas contratada a la persona, lo primero que tienes que hacer es publicar nuevamente una oferta de empleo, ¿ya? Aunque si no te llega ningún candidato a esa oferta de empleo, la tienes que publicar en la Bolsa Nacional de Empleo, y pasado el mes, pasado los 30 días de publicación, tú tienes que pagar medida alternativa por cada uno de los meses que esa persona ya no esté contigo en tu empresa, hasta que puedas volver a contratar al trabajador con discapacidad y vuelvas a cumplir con tu 1%. Ya. Ahora, eso significa que lo vas a tener que hacer por el mes de octubre, porque ¿cuándo se te van a acabar los contratos? Se me acaban todos los contratos, no solamente el de las personas con discapacidad, Sí. queda en 0 personas la empresa. En el mes de octubre. Ahora en agosto. En agosto. Entonces te va a pasar por septiembre y octubre, siempre y cuando esa empresa, su promedio anual de los 12 meses previos al 31 de octubre sea más de 100 colaboradores. Sí, lo es. Ya. Entonces vaya a tener que pagar esos 2 meses de donación, ¿ya? Y después no pagas ningún otro mes porque vas a llegar a enero y esa empresa no va a tener trabajadores. Claro. La pregunta iba porque igual me parece extraño que una empresa que no tiene trabajadores, imagínate me hubiese ocurrido esto en enero, se terminó el proyecto y tengo que pagar por 4 trabajadores un aporte por febrero a octubre. Sí. Yo haría eso. Sin embargo, creo que también no está de más que hagas el levantamiento de la pregunta a la Dirección del Trabajo. Perfecto. ¿Ya? Porque en el fondo, yo una vez pregunté por una empresa que terminó, como que terminó el RUT, y también parece que se había ido a 0 en trabajadores como 6 meses y informaron que, que ya no tenía que cumplir. Pero creo que es mejor que la Dirección del Trabajo te entregue la respuesta.
Sí, se pronuncia. Sí, sí. Ya, muchas gracias. De nada. Patricia, yo quisiera consultar por los ajustes razonables. Si una persona con discapacidad pide un cambio de jornada, pero no es factible por su contrato, ya que realiza la vigilancia de cámaras en la noche, y él se quiere cambiar al horario de día, pero ahí no tenemos ese cargo, ya que la empresa tiene mucho personal de día, no se requiere la vigilancia, pero él indica que el turno de noche le está haciendo mal. ¿Cómo lo puedo hacer, Carla? Sí, estaba leyendo de hecho esa consulta. Y yo creo que es un ejemplo súper gráfico de cuando el ajuste razonable deja de ser de ajuste razonable y ya tenemos una incompatibilidad entre el perfil y el cargo, ¿ya? Cuando el ajuste, ¿por qué es razonable? ¿Qué se refiere? Que la ley dice que los ajustes razonables no suponen una carga desproporcionada para la empresa. ¿Qué es una carga desproporcionada? Una carga desproporcionada tiene que ver con costos, tiempos y viabilidad organizacional o contractual. Si el ajuste razonable, ejemplo, implica que vamos a tener que modificar el cargo en su esencia, las funciones, algunos aspectos contractuales que son incompatibles con las funciones, ya no es un ajuste razonable y ahí lamentablemente tenemos una incompatibilidad entre el perfil y la persona. Como por ejemplo, si la persona, justamente el caso que menciona Patricia, si no me equivoco, la persona no puede hacer, por ejemplo, turnos nocturnos porque es por su condición, está contraindicado la alteración del ciclo sueño-vigilia y no puede no dormir en la noche, pero el cargo implica turnos rotativos, por ejemplo, o trabajo de noche, es incompatible el perfil con el cargo. ¿Ya? Si para la empresa contractualmente y organizacionalmente es viable hacer esa adaptación y que no trabaje en la noche, perfecto, pues puede aplicarse el ajuste y puede ingresar, pero en estos casos, cuando es organizacionalmente inviable y modificaría la esencia del cargo como tal, no es compatible, por tanto ya no es un ajuste razonable, insisto, es una incompatibilidad entre el perfil y el cargo como tal. Perfecto, espero que le haya quedado claro a Patricia. No sé si hay más preguntas. Chiquillos, no sé, Fer o Carlos, si leyeron alguna pregunta que no hayamos respondido. Sí, quería, aquí hay una pregunta que está súper buena para responderla para todos. ¿Ya? Están preguntando si la empresa cumple con el 1% de sus trabajadores con su certificado de discapacidad. Y actualmente tengo 3 más. ¿Estos trabajadores se pueden subir a la dirección del trabajo en cualquier mes o debo esperar a enero del 2026? Sí, yo le respondí por chat, pero efectivamente tú los tienes que subir igual como se sube cualquier contrato de un trabajador nuevo. Tienes plazo de 15 días para registrar el contrato en la dirección del trabajo, ¿ya? Y la única diferencia que se hace con ese contrato es que se marca en la sección de que tiene discapacidad. Y cuando ustedes van a una parte que aparece como resumen de contratos cargados, te va mostrando la planilla de cuáles están registrados con discapacidad y cuáles no, para los que tienen acceso a la plataforma de la dirección del trabajo, ¿ya? Aunque tengas un excedente siempre es mejor estar sobre el 1 o el 2%, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que los registres al momento de que ingresa el trabajador en la empresa. La Karen Troncoso ahí pregunta, ¿cómo interiorizarse para poder hacer el protocolo de ambientes laborales para poder comenzar a realizarlo? Todavía no tenemos mucha información, más lo que le dice la ley, el grueso de la ley, que va a estar en línea con la ley 20.422, la 21.015, la 21.275, y no sé si se me olvida algún número, pero más que eso, no tenemos más información, Karen, de cómo va a ser. La Natalia también tiene una pregunta. Tengo una duda. Tenemos en la empresa servicios transitorios en bodega con personas con discapacidad. ¿Puede incluirse dentro del 1% de la empresa? Que ahí tengo una duda, Natalia, con el servicio transitorio y con el subcontrato. No te puedo dar respuesta a esa pregunta en este momento. Kiri, aquí hay ¿Sí? una pregunta, no sé si la contestaron o si los chiquillos la dijeron. Dice Claudia Cartes, consulta, si en enero se declara la cuota de 7 personas y al pasar de los meses, por ejemplo, en septiembre, sube la dotación a 1.200 personas, ¿debo aumentar la cuota de inclusión? Es el promedio de los 12 meses previos al 31 de octubre del año anterior al de la comunicación electrónica. Ese es el 1% que vale. ¿Ya? No es que si un mes pasé de 100 a 1.500, voy a tener que tener de 1 a 15.
ya es el promedio anual de 12 meses previos al 31 de octubre. Entonces, siempre les recomiendo, el que no la tenga, me puede escribir a k.carmi@fundaciontacal.cl para mandarles la planilla con la calculadora y así van teniendo clarito cuáles son sus 12 meses previos y su 1%. Y también lo que pueden ir haciendo es ir proyectando, por ejemplo, ya estamos en julio, por lo tanto, estamos terminando julio. Nos queda agosto, septiembre y octubre. Ya podemos proyectar cuál va a ser la dotación de esos últimos 3 meses del año que nos queda para cerrar la contabilidad del 1%. Si lo proyectamos, vamos a tener claro para enero qué es lo que vamos a tener que comunicar y apurarnos y decir, oye, ¿sabes qué? Nos subió la dotación, tengo que contratar. Bueno, llamemos a Fundación Tacal entonces porque tiene más de 100 perfiles distintos de personas con discapacidad disponibles para trabajar. Entonces, esa es la tarea y esa es la invitación a la cual hoy día hemos estado intentando conversar con ustedes y comunicarles y